Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, Diana, por la bienvenida. Y muchas gracias a todos los asistentes que se encuentran actualmente. Estoy viendo que se empiezan a unir cada vez más. Yo sé que acaba de terminar el horario de comida, pero muchas gracias por estar aquí. Y pues, más que nada, por querer escuchar un poquito más de, pues, de estos temas tan importantes, ¿no? Como lo es la cementación. Eh, Esta vez, en nombre de COA, de Visco y de Inteligencia Dental, eh, tenemos el gusto de tener al doctor Jorge Gumlich, un gran amigo de COA y un excelente ponente de temas de adhesión, de temas de rehabilitación. Y pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de cementación estética. Pero pues antes de iniciar, quisiera platicarles un poquito acerca del currículum del doctor Jorge. Y pues bueno, el doctor estudió su licenciatura en la UIC, hizo un diplomado en implantología oral, de igual manera en WIC, y su posgrado en prostodoncia en la misma universidad. Además, el doctor es profesor invitado en algunas otras universidades y conferencista de diversos cursos y congresos a nivel nacional. Además, el doctor tiene su práctica privada limitada, exclusiva a odontología restauradora y rehabilitación. Y pues bueno, hemos escuchado mucho del doctor Jorge Gumlich en sus diversos cursos. Entonces, pues, más que nada, bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar aquí. Cualquier cosa estamos al pendiente. Doctor, no te escuchamos. Creo que tu micro está apagado. ¿Y me podrías decir, no sé si tengo la cámara prendida o no? Yo no me alcanzo a ver, como que solo veo mi presentación. ¿Sí está Entonces, prendida tu cámara? no sé, a mí me sale como que sí, no sé si se ve algo No, o sí. no sé. Sí la ¿Sí? vemos. Te confirmo, Yo sí no, la vemos. Sí. no me alcanzo a ver, entonces no sé cómo está. Todo bien, todo bien. Ok, pues bueno, muchas gracias. No sé si quieren que esperamos tantito a ver si se conecta. No sé cuántos conectados hay tampoco. O arrancamos ya así como viene, no sé. Todo bien, si gustas, vamos iniciando, por Ok, favor. vamos, venga. Bueno, pues muchas gracias, Alan, por la invitación. Gracias a Inteligencia Dental por igual siempre apoyarnos para hacer este tipo de sesiones online. Pues bueno, buenas tardes a todos los que ya están conectados. Hoy vamos a tener una charla, vamos a decirlo, una introducción, ¿no? Un poquito acerca o vamos a enfocarnos un poquito en base a cementación, ¿no? Hablando inclusive con gente de COA, con Alan y con otros colegas míos. Hay, siempre que estamos fuera dando cursos, una de como de las problemáticas más comunes que veo en la gente que está tomando el curso es muchas veces que no logramos identificar, ¿no?, el sistema de cementación que podemos utilizar de acuerdo a la situación clínica, ¿no? Y entendamos un poco que en todas las casas comerciales, ¿no? Visco, Ivoclar, 3M, Dentsply, todos van a tener una familia, ¿no?, de agentes de cementación. Y hay diferentes agentes de cementación y por alguna razón es que son diferentes, ¿no? Es decir, por eso es que tenemos jeringas de automezcla, jeringas de mezcla manual, jeringas solamente con una base, sin catalizador. Entonces yo necesito como clínico entender, vamos a decirlo así, o dominar la técnica de cementación, porque al final, y pensémoslo de este modo, el que una restauración permanezca en la boca del paciente muchas veces va a depender de mi técnica de cementación, es decir, va a ser el agente de unión para que este tratamiento o esta rehabilitación tenga estabilidad en el paso del tiempo. Entonces, vamos a empezar un poquito de lleno con esto, ¿no? Y me gusta iniciar muchas veces ahora con este tipo de fotografías o de diapositivas. Hoy está siendo cada vez más frecuente, ¿no?, el recibir este tipo de pacientes en el consultorio, sobre todo yo que me dedico mucho o básicamente a rehabilitación, y dentro de la parte de rehabilitación hacemos muchísima odontología estética en el consultorio, ¿no? Y sabemos hoy que hay un boom en este tipo de tratamientos, vamos a decirlo, y voy a hacer mi entre comillas guiño, guiño, estéticos, ¿no? Donde inclusive en Instagram, Facebook, TikTok, hoy hay muchos clínicos que se anuncian, ¿no? Hay pacientes conmigo que han llegado a hablarme de carillas colombianas, de carillas de mínima invasión, porque el doctor les dijo que no iban a preparar. Entonces, al final, un poco alrededor de todo esto es entender que la odontología tiene unas bases, ¿no? Y esas bases siempre deben de ser respetadas por el clínico, ¿no? No podemos
avanzar más si no entendemos los criterios básicos, ¿no? Empezando con la parte biológica, funcional, y entender que la parte estética es como este resultado o es la conclusión de entender el abordaje biológico y funcional. Una vez que yo entiendo a respetar tejidos, contornos, formas, tamaños, técnicas, protocolos, entonces la estética de por medio de ese tratamiento prácticamente se va a dar de forma automática porque yo respeté las bases de ese criterio clínico para poder desarrollar. Entonces, me da un poco de tristeza en ocasiones ver estos pacientes, ¿no? Que llegan con esta situación clínica al consultorio, después de, a lo mejor, este caso en específico, ¿no? 8 meses que le habían hecho este tratamiento, y donde vemos las características clínicas y biológicas, ¿no? Con muchísimas deficiencias de por medio. Entonces, lo primero, y este es como el mensaje que me gustaría que se llevaran un poco a casa de lo que vamos a hablar hoy, es no generemos problemas donde no lo había, ¿no? Seamos clínicos responsables, seamos clínicos o dentistas que amemos nuestro trabajo y que cada día tratemos de mejorar más, ¿no? Tratemos de entregar a nuestro paciente o a nuestros pacientes una odontología de calidad, una odontología que sepamos o que sabemos que puede durar y que sea estable. Entonces, lo primero es entender que el éxito en odontología no ocurre por casualidad, ¿no? Es decir, yo no salí de la licenciatura aprendiendo a preparar carillas de mínima invasión, ¿no? Yo no salí sabiendo manejar las resinas de la forma en que lo hago hoy, ¿no? 10 años después, te puedo decir que 10 años hace que salí de la licenciatura, pues claro que mi técnica y yo, mis manos, mi cabeza, mi forma de trabajar han evolucionado. Entonces, estamos obligados, ¿no? A sentirnos en este compromiso personal de generar este desarrollo de habilidad, ¿no? Y entender que el paciente no es un tipo tonto. Entonces, si es de las primeras veces, ¿no? O de los primeros tratamientos que voy a hacer, ¿no? Una restauración clase 4, una cementación de un overlay, pues yo necesito practicar esto o ese escenario clínico en un tipo odonto, ¿no? De tal forma que yo pueda llegar con mi paciente un poco más entrenado, ¿ok? Para poder estar más seguro al momento de hacer estos tratamientos. Entonces, entendamos un poco que el éxito de estas restauraciones indirectas, que es de lo que vamos a hablar hoy, básicamente va a depender en un gran porcentaje de la técnica de cementación. Entonces, como clínico o como rehabilitador, yo estoy obligado a dominar la técnica de cementación y en ocasiones ser, vamos a decirlo, un experto en el tema para poder optimizar, ¿no? Estos sistemas de cementación. Entonces, un poco de los factores a considerar en esta técnica de cementación es, número uno, pues entender cuál es el material restaurador, ¿no? Si estoy haciendo una corona metal o metal cerámica, si estoy trabajando con cerámicas vítreas, como puede ser silicato de litio, disilicato de litio o cerámicas feldespáticas, si estoy trabajando con materiales resinosos o resinas híbridas, ¿no? Estas resinas ahora fresadas que pueden ser embebidas en una matriz vítrea, las cuales sí requieren un tratamiento extra, o resinas convencionales que aunque vienen reforzadas con partículas de circonia, de vidrio, de sílice, ¿no? Se siguen considerando y se siguen tratando de forma interna como una restauración resinosa, ¿ok? O si estoy hablando de circonia. Entonces, lo primero es entender que cada material restaurador tiene un protocolo específico para ser cementado o adherido con un material resinoso. Entonces, una de las cosas que vamos a ver hoy es que prácticamente en toda mi presentación se van a dar cuenta que yo no utilizo cementos más que cementos resinosos. No utilizo ionómero de vidrio, no utilizo ningún agente cementante de forma definitiva diferente a lo que tenga que ver con un material resinoso y tiene algunos criterios sencillos de selección, ¿no? Es decir, si yo voy a cementar un overlay después de un diente posterior de una caries o de un tratamiento de conductos, pues mi material de selección o de elección para reconstruir ese diente que tiene una afección de estructura, pues va a ser una resina, ¿no? No un ionómero de vidrio. Entonces, yo tengo esta, vamos a decirlo, esta certeza que esa unión de materiales resina con resina se pega, ¿no? En muchas ocasiones me han dicho, oiga, pero el ionómero de vidrio, doctor, también viene reforzado con resina, claro, ¿no? Y es el medio de unión que tiene ese material, ¿no? Para lo que viene después, pero no funciona igual y no se va a adherir igual que una resina pura. Entonces, en mi forma de verlo, vamos a decirlo, y esto es de forma personal, no quiere decir que los cementos de ionómero de vidrio reforzados con resina estén, vamos a decirlo, en desuso, pero de forma personal yo prefiero cementar todo con materiales resinosos y prefiero hacer técnicas o pasos, ¿no? A seguir
en los materiales para generar fuerzas de unión más sólidas y más estables. ¿Ok? Entender mi técnica, si trabajo o no con magnificación, si voy a poder aislar o no. Hay casos en donde el aislamiento es una complicación y entonces la selección del material de cementación también entra en juego en esa tipo de toma de decisiones, ¿no? Hay materiales que toleran, ¿no?, trabajar sin aislamiento absoluto y hay materiales que simplemente no toleran el no trabajar con aislamiento absoluto. Entonces son factores a considerar, ¿no?, para entender un poco también cuando llegamos a tener fracasos, porque todos tenemos fracasos, ¿no? Yo he tenido fracasos adhesivos, fracasos cohesivos, fracturas de estructura, ¿no? No toda la odontología, vamos a decirlo, es rosa, ¿no? A veces hay días grises y el chiste es entender en dónde pude haber fallado o en dónde pudo haber estado el error, ¿no? Entonces, esta parte de concientizar la forma de hacer protocolos bien establecidos, pues nos ayuda a disminuir estos riesgos de fracaso o en ocasiones entender en dónde fue el fracaso. Y basados en adhesión, ¿no?, entender el diseño de la preparación, manejar los protocolos adhesivos y esa habilidad o no de aislar el campo operatorio. Entonces, vamos a hablarlo así en términos generales, ¿no?, de clasificación de cementos. En odontología prácticamente tengo esta variedad de agentes cementantes, ¿no? Tengo cemento de fosfato de zinc, que vamos a decirlo, cada vez inclusive es más difícil conseguirlo. Es un cemento que estaba diseñado para cementar o adherir, cementar restauraciones metálicas o metalocerámicas. Cemento de policarboxilato, ¿no? Básicamente lo mismo, tiene una unión algo química al sustrato dentinario. Es un cemento, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, el policarboxilato, me gusta mucho utilizarlo como cemento provisional a largo plazo, ¿no? Estos casos de provisionales que van a estar en dientes con observación durante 3, 4, 5, 6 meses, me gusta mucho utilizar este agente cementante porque es mucho más estable que el cemento temporal, que el cemento que conocemos, y es sumamente económico y es fácil de remover también, ¿no? Simplemente con el ultrasonido a modo de limpieza podemos limpiar perfectamente bien el excedente de cemento que se queda pegado o adherido en la estructura dental porque tiene cierta unión química al sustrato. Después tenemos los cementos de ionómero de vidrio puros y los cementos de ionómero de vidrio modificados con resina, los cuales yo en mi práctica clínica no los utilizo para nada. Y después tenemos los cementos resinosos, que básicamente la conferencia de hoy la vamos a tasar o la vamos a sentar un poquito en esta parte de los cementos resinosos o los cementos de resina. ¿Ok? Entonces, hay que entender, ¿no?, esta diferencia entre cementar y adherir. Son dos conceptos diferentes, son dos técnicas diferentes y hay dos familias de agentes resinosos cementantes que se difieren o que se diferencian en este par de familias, ¿no? Entonces, lo primero es comprender que dentro de todos los cementos de resina que va a haber en el mercado, no importa la casa comercial, ¿ok?, yo necesito entender que hay estas dos familias, ¿no?, que son los cementos autoadhesivos y los cementos adhesivos. Y como su nombre lo dice, los dos requieren protocolos diferentes y características clínicas diferentes para ser utilizados. Entonces, a modo, vamos a decirlo, de imagen para que se nos quede un poquito más fácil, yo tengo cementos resinosos autoadhesivos y adhesivos. Los cementos autoadhesivos, por ejemplo, en la familia de Visco, ¿no?, que hoy la conferencia, pues vamos a ver muchos de los productos de ellos. Yo trabajo mucho con sus productos y ellos son los que nos invitaron hoy. Entonces, en la familia de Visco tenemos agentes autoadhesivos, que va a ser Visem y Terasem. Y si alcanzan a ver la imagen, yo sé que la foto está un poquito chiquita y las letras del apellido del cemento están un poquito chiquitas, pero ahí en la parte baja, después del nombre, de la parte baja de Visem o de Terasem, ahí dice Self-Adhesive Resin Cement. Prácticamente todas las etiquetas de los agentes cementantes van a venir explícitos en la etiqueta a qué familia pertenecen. Si son autoadhesivos o si solamente son adhesivos, ¿no? En el caso de la familia de los cementos adhesivos de Visco, vamos a tener Duolink, ¿no?, que en su apellido dice Resin Luting Cement, es decir, un cemento resinoso. Después tenemos E-Cement, que E-Cement prácticamente es lo mismo que Duolink y que Choice 2. Lo único que cambia es que es un cemento que se vende en un kit específico, ¿no?, en un kit que trae varias cosas y le cambian el nombre, pero en realidad son los mismos cementos, ¿no? El cemento dual de E-Cement es Duolink Universal y el cemento fotocurable de E-Cement es Choice 2.
Y Choice 2 es un cemento adhesivo en donde su reacción es solamente fotopolimerizable, es decir, no es dual, por eso viene en una sola jeringa y no hace automezcla, ¿ok? Y estos cementos adhesivos forzosamente van a trabajar en sincronía con el agente adhesivo de esa casa comercial. Es decir, si estoy trabajando con 3M, ¿no? Y me gusta mucho utilizar, por ejemplo, el cemento U200. U200 es un cemento resinoso que entra dentro de la familia de los autoadhesivos. U200 es autogravante, autoadhesivo, ¿no? Si yo quiero entrar en mismo 3M en la familia de los cementos adhesivos, entonces tengo RelyX Ultimate, que va a trabajar en conjunto con el adhesivo de 3M, que me parece que es Single Bond Universal o algo así, o Scotch Bond Universal, una cosa de estas. Lo mismo con Ivoclar, ¿no? Si estoy utilizando, por ejemplo, Multilink Speed, que es el cemento autoadhesivo, o estoy utilizando Variolink Aesthetic LC o DC, ¿no? En Ivoclar el dual se llama DC, que es Dual Cure, entonces se llama Variolink Aesthetic DC, que es de curado dual, y tengo Variolink Aesthetic LC, que es solamente de curado foto, que es los cementos que son considerados solamente fotopolimerizables, están diseñados para restauraciones de grosores mínimos, menores a 1 milímetro. Entonces, pensándolo así, básicamente son carillas en el segmento anterior o carillas o overlays o cruzales sumamente delgados en el segmento posterior. Entonces, entender muy bien esta separación de familias, porque aquí viene la primera toma de decisiones. Entonces, hay que leer muy bien la etiqueta, ¿no? Ideal leer el PDF completo, porque todas las casas comerciales traen un PDF cuando tú compras cada material, ¿no? Que te explica las indicaciones, contraindicaciones y modos de uso. Que de forma general los dentistas por alguna razón no nos gusta leer, ¿no? En ocasiones algunas casas comerciales tienen hasta dibujitos que nos ayudan a entender un poquito más, ¿no? Pero comprender que esta separación es sumamente importante de dominar, entender que hay una familia de autoadhesivos que, como su nombre lo dice, él por sí mismo, por su composición química interna, va a hacer, digamos, todo el trabajo de adherirse a ese sustrato o a esa superficie, ¿no? Y los cementos adhesivos necesitan el acompañamiento del agente adhesivo para poder generar o solidificar esta unión. Entonces, importante también que cuando trabajamos con cementos adhesivos, queda estrictamente prohibido mezclar casas comerciales. Y esto tiene una razón de ser, y es porque la mezcla o la combinación de agentes adhesivos con la jeringa del cemento dual puede que tenga, vamos a decirlo, una interferencia en la polimerización dual de ese cemento. Y una de las razones es que esos cementos o en el interior de esta jeringa dual hay una molécula que es un activador que va a ayudar o va a convertir nuestro cemento, perdón, nuestro adhesivo, que está diseñado para ser de curado foto o de fotopolimerización, ¿no? El cemento va a tener una molécula que lo va a hacer de curado dual. Entonces, sumamente importante no mezclar casas comerciales porque puedo interferir en la polimerización correcta o adecuada de mi agente de cementación con mi cemento adhesivo. Entonces, si voy a trabajar con los cementos con Duolink, por ejemplo, estoy obligado a adquirir All Bond Universal, ¿no? Entonces, tratemos en cementación, queda estrictamente prohibido mezclar casas comerciales. En odontología directa, en resinas directas, es completamente diferente la situación. Entonces, ¿qué cemento debo utilizar? ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿No? Vamos a tratar de asentar un poco esto a la parte clínica. Tenemos diferentes materiales con los cuales hoy podemos resolver diferentes escenarios clínicos, ¿no? Tengo cerámicas de matriz vítrea, como son feldespática, de silicato de litio y silicato de litio, cerámicas policristalinas, como es la lúmina, que prácticamente está en desuso, y el circonio que hay convencional y translúcido, pero se sigue trabajando y se sigue entendiendo como circonio, ¿no? Cambia el porcentaje de ítrea que tiene en la composición química, pero vamos a decir, el abordaje de cementación es el mismo. Y tengo estas resinas reforzadas con fibra, perdón, reforzadas que pueden ser reforzadas con cerámica o con circonia, que son estas resinas que suelen ser fresadas y que algunas pueden recibir un tratamiento ácido y otras simplemente se tratan como resina. Entonces, lo primero es entender que a lo que quiero pegar estos materiales, ¿no? O lo que quiero adherir, no es el cemento resinoso, sino adherir una restauración a un sustrato dental, ¿no? Tengo el sustrato que es el esmalte y la dentina. Entender que el esmalte es un tejido inerte que tiene muy poco porcentaje de agua, ¿ok? Que en su mayoría es un tejido inorgánico compuesto por cristales de hidroxiapatita, es decir, que tiene iones calcio y fosfato, ¿correcto? Entonces,
sabemos muy bien que la adhesión a sustrato o a nivel sustrato esmalte es básicamente nuestro top numérico en valores de fuerza adhesiva, ¿no? O sea, no hay nada que se pegue mejor que un cemento resinoso a un esmalte grabado, ¿no? De forma adhesiva. Entonces, siempre vamos a tratar, en la medida de lo posible, de conservar este tejido en estas nuevas técnicas de preparación, aunque en ocasiones, como cuando sabemos muy bien en preparaciones de contorno completo, pues la situación es completamente diferente. Entonces tengo este otro sustrato que se llama dentina, ¿no? Que es la parte interna, este core interno que tiene este diente, es un tejido vivo, que tiene un mayor porcentaje de agua, que también dentro de su composición tiene un material orgánico, ¿no? Esta matriz de colágeno, estas fibras de colágeno compuestamente, totalmente dispuestas o propuestas en toda la parte superficial, ¿no? Y al mismo tiempo tengo esta composición inorgánica, que son los cristales de hidroxiapatita. Entonces, la dentina tiene algo similar, ¿no? Al esmalte, pero los porcentajes y la interacción de este tejido son completamente diferentes. Son tejidos que tienen mayor humedad y que es de difícil acceso. Entonces, sabemos muy bien que la unión a este sustrato se da, es limitada, ¿no? Es temporal, ¿no? Porque hay estudios, hay literatura que habla de la pérdida de fuerza adhesivas. Sabemos muy bien también que la degradación de la interfase adhesiva o el número uno o el factor principal de degradación es la hidrólisis, ¿no? Entonces, cualquier cosa que esté en contacto con humedad en estos factores de adhesión, pues siempre se va a ver deteriorada en el paso del tiempo, siempre que hubo humedad. Entonces, la dentina siempre va a tener esa problemática. En el esmalte es otra cosa completamente diferente. El tipo de preparación, ¿no? Va a ser un poquito indicativo el material cementante que voy a utilizar. Si estoy preparando de forma convencional, restauraciones o preparaciones de contorno completo, retención físico-mecánica, ¿no? Coronas completas, o estoy haciendo preparaciones parciales expulsivas, ¿no? En donde voy a confiar completamente de mi agente de unión, de mi agente de cementación, para garantizar esta unión, ¿no? Y en ocasiones me ha tocado ir a conferencias o a cursos donde siempre hay alguien que dice, oiga, doctor, pero es que a mí se me descementan las carillas, o me está pasando que pongo un overlay y en la semana se descementa. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera un poquito claro. Está sumamente comprobado, ¿no? A nivel científico, si lo queremos ver así, los valores y las fuerzas adhesivas que podemos conseguir, ¿no? Vamos a hablar 26, 28, 32 megapascales de fuerza de unión. O sea, es muchísimo, vamos a decirlo, es mucha fuerza de unión como para que se caiga. Yo como hoy lo puedo ver, es más fácil que se chipee la cerámica de una carilla de un overlay a que la restauración per se desadhiera o se descemente. ¿Okay? La unión es sumamente fuerte y sumamente estable. Ojo, hay que entender a diferenciar estos casos, ¿no? Si yo no tengo esmalte, esa adhesión, ya lo mencioné hablando del sustrato, no va a ser igual de estable, igual de fuerte, igual de buena. Eso le va a restar puntos. Entonces, si ya no hay esmalte, ¿no? Si voy a hacer una restauración, vamos a decir, una carilla, y posiblemente ya no tengo ni siquiera esmalte en mis márgenes proximales terminales, entonces posiblemente una carilla en ese sustrato o en ese diente no esté indicada y es mejor generar una preparación retentiva, ¿no? Físico-mecánica, una corona completa que garantice la supervivencia de esa restauración. Y habría que ver el escenario clínico para entender un poquito si va por ahí o va por allá, pero entender que en la medida de lo posible conservar el esmalte nos va a garantizar también estabilidad en esta fase de cementación o en esta estabilidad del tratamiento, ¿no? Entonces, las preparaciones retentivas van a depender un poquito del alto de la preparación y del ángulo, ¿no? Esta retención físico-mecánica de inserción, y las preparaciones no retentivas no dependen para nada de la altura, ¿no? Ni del grosor y tampoco del ángulo. Voy a tratar de confiar completamente en mis materiales de cementación o en la forma en la que me voy a adherir, ¿no? Entonces, preparaciones de contorno completo o preparaciones de contorno parcial, sin duda sabemos y se entiende muy bien con la imagen que estas preparaciones de contorno parcial pues nos van a ayudar también a conservar estructura sana y sólida de ese diente, lo cual va a mejorar el pronóstico de ese tratamiento restaurador, ¿no? Entre más tejido quito o elimino del diente, peor o menor pronóstico tengo. Entre menos tejido quito, mejor pronóstico tengo a largo plazo, ¿no? Entonces vamos ya a desglosar un poquito estos protocolos de cementación, ¿no? Vamos a entender de estos sistemas cerámicos, ¿no? Tengo cerámicas que son ácidos sensibles, ¿no? Donde pueden entrar ciertas resinas, no todas, hay algunas en específico, cerámica feldespática sí, disilicato de litio sí. Y luego tengo cerámicas que son no ácidos sensibles, donde va a entrar
la lúmina, el circonio y las restauraciones metal cerámica, si las queremos ver así. Yo sé que el metal no va a entrar dentro de los sistemas cerámicos, pero entra entre los materiales para restaurar, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera. Todas las cerámicas que sean ácidos sensibles o preparaciones parciales van a necesitar un agente de cementación adhesivo, y todas las cerámicas que no son ácidos sensibles y que son de contorno completo, coronas completas, prótesis fija de 3, 4 unidades, podemos utilizar una cementación autoadhesiva, ¿ok? Entonces, vamos a ver el protocolo de cementación para cerámica circonia, coronas o restauraciones de contorno completo, ¿no? Entonces, este paciente acude con nosotros, había tenido una fractura del lateral superior izquierdo, ¿no? Inclusive ahí se ve que le habían reparado con acrílico o alguna situación así. Ese diente lo terminó perdiendo, ¿no? Hicimos la extracción de ese diente, decidimos eliminar estas cerámicas que tenían más o menos, el tiempo de evolución son 22 años. Es difícil también juzgar, ¿no? Después de 22 años, una situación clínica como esta. Entendamos que también hay un envejecimiento alrededor de nuestras restauraciones, alrededor del sustrato y alrededor de estas interfaces. Entonces, tratemos no siempre de criticar, sino de tratar de resolver de la mejor manera estas nuevas situaciones clínicas. Eliminamos restauraciones, eliminamos prótesis fija, se hace la extracción del lateral superior izquierdo. Claro que vemos un poco de filtración, pero después de 22 años, pues quizás pudiera ser un poco lógico ese tema de filtración, ¿no? La boca siempre va a tener humedad, siempre va a haber una separación por pequeña que sea, ¿no? Vamos a hablar de micrones, 13, 14, 12, 16 micrones, grosor de película de los agentes cementantes, ¿no? De 16, 15 micrones. Entonces, normalmente un gap de una restauración, vamos a decirlo, visto bien por la literatura, te dice 60 micras, ¿no? 60 micrones. Entonces, siempre puede llegar a haber, con el paso del tiempo, humedad, bacterias, puede llegar a haber filtración. Entonces, limpiamos muy bien estas filtraciones, adherimos un poco de resina en donde teníamos que eliminar caries y hacer estas concavidades, entonces vamos a tratar de reparar para volver a dejar estas superficies lisas, ¿no? Preparamos el canino, hacemos la extracción, tenemos 2 implantes que habían perdido un poco de tejido conectivo. Este paciente es un paciente mayor de 70 y altos años, 78, 79, no recuerdo muy bien, es un caso viejito, ¿no? El paciente no se iba a someter a cirugías de tejido conectivo, que quizás en ese tipo de casos donde el paciente o el implante no tiene pérdida ósea, pero tengo compromiso en tejido blando, esto viene muy bien, ¿no? Se comentó con él que al final en estos implantes, como no hay tejido, era muy posible que tuviéramos este margen metálico visible que no se puede cubrir, porque si lo cubro termino generando un sobrecontorno, una fábrica de retención, ¿no? Para placa, para debris o para todo lo que va a haber ahí de alimento, de bacterias de comida, y que pueden comprometer después mis restauraciones. Entonces, es un paciente que prácticamente la vanidad no va mucho con él, me dicen, no te preocupes, cirugías no me voy a hacer, ¿no? Entonces, si se puede resolver como está, lo resolvemos como está. Entonces, hicimos una prótesis fija de 3 unidades, cementada los 2 implantes con un póntico volado mesial, que es nuestro lateral ausente, el superior izquierdo, el 22, ¿no? Después tengo una prótesis fija de 3 unidades, póntico en central superior derecho, póntico en 11, ¿ok? Soportes 21 y 22, 21 y 12 me parece, y después el lateral superior derecho, el 13, es una corona completa, ¿no? Entonces, entender también muy bien el manejo de los materiales, ¿no? Circonia estratificada, solamente vestibular incisal, toda la parte palatina es circonia monolítica, pulida al alto brillo, para que sea lo menos abrasiva con el diente antagonista. Es un paciente que en la parte inferior está dentado y tiene dientes naturales, ¿ok? Y entonces vamos a hacer un protocolo de cementación autoadhesivo en este caso, porque tengo restauraciones de contorno completo, retención físico-mecánica, prótesis fija, una corona completa, ¿correcto? Pero a la circonia, como yo voy a trabajar con un agente cementante resinoso, a la circonia sí le voy a hacer el protocolo adhesivo de cementación. Es decir, al diente me voy a unir de forma autoadhesiva con mi agente cementante, pero a mi material restaurador siempre voy a hacer un tratamiento interno de la superficie para mejorar la retención físico-químico-mecánica de esta superficie con mi agente de cementación, siempre y cuando sea resina. Si tengo ionómeros, si tengo fosfato, este protocolo no sirve, no tiene caso que lo hagas en la parte interna. Esto es solo si tu agente de cementación es resinoso,
Entonces, cuando hablamos de circonia, tenemos el artículo de Marcus Glatz, de Marcos Brindis, ¿no? Que nos dan este concepto que se llama APC Concept, que básicamente en lo que consiste es la letra A, significa abrasión con aire. Entonces, vamos a hacer una abrasión con aire, un arenado, ¿no? Con óxido de aluminio de 30 a 50 micrones, 2 barras de presión, de forma vertical a la parte interna. Importante proteger los márgenes externos de estas restauraciones con una cera de bloqueo, con un silicón, de tal manera que yo no arene la superficie que va a estar en contacto con el tejido blando. Si yo areno la parte externa de estas restauraciones, estoy generando microretenciones en una zona, vamos a decirlo, en la zona crítica biológica que va a llevar esta restauración, ¿no? Que es la parte cervical en contacto con tejido blando, ¿no? En donde no quiero que se adhieran bacterias. Entonces, principalmente proteger muy bien los márgenes externos antes de arenar estas restauraciones, una cera de bloqueo, silicón por condensación, una llave, meter la restauración y arenar para no tocar esta superficie externa, ¿correcto? Y que yo tenga solamente la parte interna arenada, ¿no? Entonces, óxido de aluminio, 30 a 50 micrones, 2 bares de presión, ¿no? Arenamos muy bien la parte interna. El arenado lo que va a hacer es que nos va a generar micro retenciones en la superficie interna de la circonia, ¿ok? Después, hay agentes de limpieza, como Visco tiene este que se llama Circlean, Ivoclar uno que se llama Ivoclean. Ivoclean no se consigue fácil en México, me parece que ni siquiera hay. Circlean es un material que sí está en México, está autorizado, tiene COFEPRIS, entonces muchos depósitos o el depósito en tu ciudad que lleve Visco a la ciudad, pues va a tener Circlean. Es un material de limpieza específico para circonio, nos ayuda a liberar, ¿no? Cuando nosotros probamos la circonia, una restauración que ya venía previamente arenada, o que yo arené y tuve que probar en boca, la saliva tiene iones, ¿no? Tiene fosfato, fósforo, tiene varias cosas. La circonia tiene una propiedad que se llama absorción, ¿no? Que es decir, que la parte física, ahorita lo vamos a ver, le gusta mucho que se la adhieran las moléculas. Entonces, si yo contaminé la circonia, después cuando pongo el primer que tiene MDP, que tiene este fosfato para unirse a la circonia, esos iones ya están ocupados por los iones que venían en la saliva, entonces yo requiero limpiarla. Entonces tengo dos modos de hacerlo. Compro un arenador en el consultorio y vuelvo a arenar, ¿no? Un arenado simple, sencillo para limpiar, o me compro un agente de limpieza, como puede ser Circlean, froto durante 1 minuto de forma activa, ¿no? Limpio muy bien mi restauración, lavo seco, y entonces después puedo colocar mi agente de unión o mi primer o mi agente, el que viene después, ¿no? Entonces la circonia tiene esta capacidad que se llama absorción, quiere decir que le gusta mucho a esa superficie que se le peguen moléculas, de lo que sea, ¿no? La circonia le gusta mucho que se le pegue el fosfato, ¿ok? Entonces la saliva tiene fosfato, se contamina con fosfato y la tengo que limpiar. Entonces, si no tengo un arenador, me voy a comprar Circlean. Si tengo un arenador, puedo no comprar el Circlean y volver a arenar de forma superficial la circonia. No se recomienda sobrearenar o arenar varias veces porque pues también el arenado puede generar microfracturas en la parte interna de la restauración y puede haber puntos débiles en donde posiblemente a posterior en función puedas tener una posible fractura. Entonces, una vez que limpio la circonia, fíjate cómo tiene este aspecto mate, ¿no? Esta superficie interna después de ser limpiada con el Circlean, ¿no? La veo perfectamente limpia, sin partículas de polvo, de arena, lavo, seco muy bien y la veo mate, ¿no? Después viene el paso 2 de este APC Concept, que es aplicar un primer rico en MDP, ¿no? Con Visco contamos con este primer que se llama Z-Prime, que es específico para circonia, alúmina y metal. Entonces, la ventaja de este primer es que te sirve para varias, vamos a decirlo, varios materiales restauradores, ¿no? Dura muchísimo también, es una botellita de 4 mililitros, usas menos de una gota, ¿no? Por cada restauración. Yo te recomiendo que no tires la gota completa dentro de la restauración, porque inundar esta superficie no garantiza que se va a pegar mejor, todo lo contrario, ¿no? Si esta capa queda muy gruesa, si esta capa interfiere, entonces te va a restar puntos en ese valor adhesivo, entonces ponlo en un dispensador y con un aplicador lleva la cantidad suficiente, o vamos a decirlo sin exagerar, de este primer, lo frotas muy bien, no tienes que activarlo porque la circonia no tiene una aplicación activa, lo pones de forma pasiva, ¿no? Nada más te garantizas que toda la parte interna esté, y fíjate ahora visualmente cómo cambia la superficie de esta circonia, ¿no? Una circonia que limpia se veía mate, ahora tiene un aspecto brilloso. Entendamos también que la activación de estos primers es solamente de forma química.
El CIRCLIN no se fotocura, no es depurado a través de luz. Es una reacción química, entonces todo lo que tiene que ver con reacciones químicas requieren tiempo. Entonces coloca el CIRCLIN y déjalo cuando menos 2 o 3 minutos en activación y después le pones aire. Si tú pusiste la cantidad necesaria con el aplicador, de forma difícil vas a tener que aplicar aire para quitar excedentes, ¿no? El CIRCLIN se volatiliza, pues al final aplicar un poco de aire para garantizar, ¿no? O evaporar tanto solventes como excedentes, pero si lo hiciste de forma prudente, en esos 3 minutos, la restauración prácticamente esté lista. Entonces, darle tiempo a esta activación química de estos primers, ¿ok? Y después, el paso 3, que es la C, que básicamente es cementación, podemos utilizar cementos resinosos, que depende de la técnica que puedo utilizar, puede ser adhesivo o autoadhesivo, inclusive Visco tiene un cemento que se llama Teracem, que es un cemento que en su interior o en su composición interna también tiene MDP. Entonces, ese cemento autoadhesivo para utilizar en restauraciones de contorno completo, dientes vitales, porque Teracem entra dentro de la familia de Visco, que es Tera, ¿no? Como el Teracal, que tienen otras cosas, otros silicatos, ¿no? Silicato de calcio y demás, que vienen muy bien en dientes vitales. De hecho, el caso que vamos a ver aquí, el caso de Miguel, es un caso que cementamos con Teracem. Entonces, tenemos nuestras preparaciones. Vamos a realizar una limpieza superficial de estas preparaciones. Yo utilizo una clorexidina que se llama Cavity Cleaner, que también es de Visco. Lo que me gusta de esa clorexidina es que, por ejemplo, yo conozco 2 que se consiguen muy fácil en México, que son Concepsis, que es de Ultradeep, que es como color menta, y después Cavity Cleaner, que es transparente y es de Visco y viene en un bote de muchos mililitros. Lo que no me gusta de los productos de Ultradeep no es que sean malos o buenos, vamos a decirlo, hoy todas las casas comerciales de nombre tienen productos buenos que son viables para ser utilizados. Lo que no me gusta de Ultradeep es que se desperdician muy fácil sus materiales. Sus jeringas, vamos a decirlo, el émbolo no es muy estable, entonces tú aunque metas poquita fuerza, el émbolo y la jeringa se te va a la mitad aunque quisieras una gota. Lo que me gusta del dispensador del Cavity Cleaner es que es gota por gota, entonces inclusive a mí se me ha caducado antes de que me lo termine, ¿no? Lo tiras, compras otro, es un producto económico porque dura muchísimo y se usa muy poquito. Entonces, limpiamos muy bien con clorexidina, lavamos, secamos y cementamos, ¿ok? Entonces, llevo mis restauraciones a boca con la preparación limpia y seca, ¿correcto? En estas preparaciones donde tengo prótesis fija de 3, 4 unidades, voy a colocar un hilo amarrado interno para poder limpiar muy bien las zonas en donde el póntico no me va a permitir pasar este hilo. Entonces amarro el hilo, cemento, empiezo a quitar excedentes y después con mi hilo en la parte del póntico limpio muy bien estos soportes de la prótesis fija, ¿correcto? Entonces procedemos a cementar todas las restauraciones, ¿no? Unas restauraciones, vamos a decirlo, con una estética natural, un color bastante saturado, es un paciente mayor, no quería la sonrisa artista, ¿no? Entonces el resultado, en este caso, digamos que es adecuado. Entonces, todos los cementos de autocurado, es decir, estos cementos que son mezcla base catalizador, da como resultados mejores fuerzas adhesivas, pero se recomienda, perdón, el fotocurado da como resultado mejores fuerzas adhesivas. Es decir, aunque nuestro cemento sea dual, aunque yo cemento una restauración metal cerámica, circonio estratificado, circonio monolítica y silicato, siempre voy a aplicar luz, cuando menos a través del margen. Voy a garantizar que llegue cierto porcentaje de luz a las zonas expuestas del cemento, ¿no? La circonia sí permite un poco el paso de esta luz. Si utilizas una circonia translúcida, lo permite muy bien, pero yo siempre voy a hacer aplicación de luz, ¿ok? Cuando hablamos de circonia, tenemos la otra opción, ¿no? Donde podemos hacer cementación adhesiva. Y la diferencia va un poco radical, basada en el trabajo clínico, no tanto en lo que voy a hacer en la restauración, porque en la restauración voy a hacer este mismo concepto que se llama APC, ¿no? Arenado, primer, cementación. Y en el diente o en mi parte clínica sí voy a hacer cosas diferentes. Entonces, en la parte clínica de protocolo, APC concept, abrasión, limpieza, MDP, primer con MDP y agente cementante. En la parte clínica de esta cementación adhesiva, sí mi criterio es completamente diferente. Entonces, dique de hule, ¿no? Tengo que aislar estas preparaciones porque tengo que hacer una limpieza mecánica con mi Cavity Cleaner, con mi limpieza químico-mecánica. Puedo utilizar un arenado integral si quiero, también es válido, ¿ok? Voy a hacer un grabado, puede ser selectivo o total.
Entonces yo necesito grabar, contar 15, 20, 25 segundos, lavar, secar, secar muy bien, ¿ok? Ponerme adhesivo, frotarme adhesivo, tirar aire, volver a colocar adhesivo, volver a tirar aire y después cementar. Entonces, si yo hago esto sin dique de hule, me estoy volviendo loco. Entonces, en mis manos no debería de estar haciendo una cementación adhesiva si no puedo controlar el protocolo, ¿no? Si el caso no me lo permite, el paciente no me lo permite, o yo simplemente no domino estas técnicas, entonces es mejor que utilice un cemento autoadhesivo que me disminuya el porcentaje de error, ¿no? En este caso, unas restauraciones ferulizadas, porque hubo una amputación radicular de la raíz mesial de ese primer molar, ¿no? Entonces ferulizamos con el premolar, se hace la cementación, se colocan los hilos, porque al final tengo un póntico ahí, digamos, toda esta zona mesial del primer molar es un póntico, limpio muy bien, y a la semana, aunque haya puesto dique, aunque haya puesto grapa, aunque le haya pasado yo con un tractor encima a esto, si yo respeto mis tejidos y respeto mi biología, mis restauraciones están selladas y bien ajustadas, el tejido responde por sí solo. ¿Ok? Entonces, ya vimos cementación de circonia trabajando con cementación autoadhesiva, cementación de circonia con cementación adhesiva. ¿Ok? Vamos a manejar ahora, vamos a ver ahora estas cerámicas ácidos sensibles, cerámicas vítreas. Vamos a ver silicato de litro, vamos a ver feldespática. ¿Ok? Entonces, cementación adhesiva. En cerámicas vítreas, estamos obligados a utilizar los cementos adhesivos. Es decir, ambas requieren protocolos internos que van a generar adhesión y protocolos externos para generar adhesión. Entonces, inclusive si voy a hacer una corona completa con disilicato de litio, yo estaría obligado a hacer una técnica de cementación adhesiva para este tipo de materia. Entonces, el protocolo de cementación de disilicato de litio, y aquí hay que poner un poquito atención porque las cerámicas vítreas funcionan y se trabajan igual, ¿no? A nivel de protocolo de cementación, lo único es, cambia una sola cosa, que es el tiempo de grabado de la parte interna, ¿ok? Entonces, con el disilicato de litio o el silicato de litio, ahí utilizamos este grabado con un ácido, que es ácido fluorhídrico o hidrofluorhídrico, ¿correcto? En donde de diferentes casos comerciales vamos a tener diferentes concentraciones. Visco tiene este que es naranja, que está al 4%, Ivoclar tiene uno que es rojo, que está al 5%, y después tenemos unos amarillos, que Visco tiene amarillo, y Ultravent tiene uno amarillo, que están al 9%, me parece. Entonces, en disilicato de litio no importa mucho el porcentaje de concentración del ácido, es decir, puedo tener al 4, al 5 o al 9, pero el tiempo es sumamente importante. No puedo, no debo exceder 20 segundos de patrón de grabado en la superficie interna, porque entonces genera un patrón de sobregrabado que en vez de aumentar esos valores estables de adhesión, voy a poder encontrar eliminación de superficie, un patrón de grabado irregular que me va a restar valores adhesivos. Entonces voy a tratar de tener un cronómetro a la mano, ¿no? Unos de estos que compras en Amazon o en Mercado Libre, un cronómetro digital o un reloj de manecillas que me permita contabilizar esos 20 segundos, ¿no? Y en ocasiones, algo que he visto muchísimo en redes sociales, ¿no? Es esta parte de que hay un dispositivo de Smileline, que fue el primero que lo sacó, pero ya lo tienen otras marcas, que es un circulito negro donde tú puedes poner, me parece, 8 o 10 restauraciones y las haces todas al mismo tiempo. Cuando yo veo eso, digo, no hay manera que él, o ese médico, o ese doctor, o ese dentista, esté siguiendo el protocolo adhesivo. Entonces, si desde ahí no estamos poniendo atención y cuidando los detalles, de repente estamos fracasando por ese tipo de situaciones clínicas, ¿no? Entonces, muy importante, si tengo 10 restauraciones, yo hago una por una, ¿no? Una por una, no tengo prisa, no trabajo rápido, y le doy mucha importancia a este paso en la parte clínica, porque es la restauración que quiero que el paciente tenga la mayor cantidad de tiempo posible, ¿no? Si pueden ser 20 años, yo sería feliz teniendo casos adheridos o cementados de 20 años, ¿no? Entonces, un principio importante para la adhesión consiste en la presencia de una superficie altamente reactiva, obtenida por medio de un agente de acondicionamiento de una superficie con una concentración específica utilizado por un tiempo de aplicación adecuado. Es decir, en las cerámicas vítreas, el ácido hidrofluorhídrico nos va a hacer el acondicionamiento de esta superficie interna, la va a hacer reactiva para un agente químico líquido, que es nuestro silano, y el silano va a ayudar a que el agente resinoso se pegue o se adhiera perfectamente bien, ¿no? Entonces, en dientes posteriores tengo, ¿no?, este protocolo, este es el protocolo que yo sigo,
¿no? Te podría decir pasos obligados en los protocolos de cementación de cerámicas vítreas, ácido fluorhídrico y silano. El ácido fosfórico no estás obligado a hacer este paso, pero en mi forma clínica, ¿no? Yo tengo TOC y me genera como muchos problemas en mi cabeza ver cuando veo algo que siento que me estorba, ¿no? Entonces, cuando hacemos el grabado interno de las cerámicas vítreas con ácido fluorhídrico, se genera un precipitado de un sedimento que se llama hexafluorosilicato. Y no todos los disilicatos se les ve igual y son iguales. Por ejemplo, el disilicato de GSEC se llama LISI, tiene mucho menos este sedimento, pero IMAX lo tiene muchísimo. Entonces tú grabas, lavas y luego ves, vamos a decirlo, la superficie interna como muy arenosa, como si literalmente tuviera un polvo. Y es que sí tiene un sedimento, ¿no? Que se queda, es un precipitado que se da después de este grabado con ácido fluorhídrico, y hay dos maneras de eliminarlo. Una es con ácido fosfórico para lavar o hacer soluble este precipitado de hexafluorosilicato, ¿no? De forma activa, por 60 segundos, frotas, lavas secas. El ácido fosfórico no graba ni altera la superficie, pero sí limpia y elimina este sedimento, o lo puedes, como la técnica de Pascal, puedes agarrar una tina ultrasónica con etanol o con alcohol durante 5 minutos, la pones a vibrar y esa vibración hace que se elimine este sedimento. Lavas, secas y después una aplicación de silano. El silano se pone una vez y lo mismo, no le vas a tirar la gota completa a tu restauración, lo vas a hacer con un aplicador, ¿ok? La cantidad necesaria, ¿no? Una aplicación, y lo mismo, el silano es un agente químico de unión, necesita tiempo. Si tú lo pones y lo secas, no estás dejando que el agente químico haga su chamba, entonces lo pones y lo dejas, ¿no? Y te pones a hacer algo en el paciente. Yo normalmente como trabajo es, llego, pruebo restauraciones, ajusto oclusión, checo sellado, todo está listo, voy, acondiciono y después me regreso a aislar. Y en lo que yo estoy aislando y haciendo cosas, anestesiando, lo que tenga que hacer con el paciente, ya pasaron cuando menos 10, 15, 12, 18 minutos. Entonces ya el silano inclusive ya se evaporó, ya se volatilizó. Yo siempre aplico un poco de aire también. No hago esta parte de calentarlo, ¿no? También eso está comprobado que calentarlo no aumenta los valores adhesivos, ¿no? Entonces el silano está diseñado para unirse a las cerámicas a base de sílica o de sílice, ¿ok? Es una molécula bifuncional que actúa como agente de unión entre las dos partes que quiero unir, el diente, ¿no? Mi sustrato dental, y la superficie cerámica interna, ¿correcto? Entonces el grupo SI se va a unir al sílice de la cerámica y el otro grupo se va a unir a la parte de los metaquilatos de los cementos resinosos, ¿correcto? Entonces hay algunas casas comerciales como Visco también que tienen manejan dos productos de silano, uno que viene en una botella y uno que viene en dos. La única diferencia es que uno viene prehidrolizado, ¿no? El que viene en una botella, y el que viene en dos botellas se hidroliza en el momento que lo mezclas. Entonces el que viene en dos botellitas suele ser más estable porque se hace ese mezclado al momento y esa activación es al momento. Entonces esas moléculas no se degradan porque no están juntas. En el que está todo en uno, tienes una degradación de producto un poquito más rápida. A mí, la verdad, me gusta mucho utilizar el de dos botellas. Entonces, el éxito y longevidad de la cementación de las restauraciones de silicato, silicato de litio, dependerán básicamente del tratamiento de la superficie interna, es decir, este grabado con ácido hidrofluorídrico que me va a generar retención micromecánica, ¿ok? Eso es lo que garantiza el éxito en la adhesión, es la retención micromecánica, ¿no? Es lo que hace que esta fuerza sea exageradamente buena, ¿ok? Y la aplicación del silano, un agente de unión que me permita, ¿no? Unir estas dos superficies. Entonces vamos a ver un caso clínico facilito, ¿no? Preparación de dos overlays sumamente conservadores, ¿no? Protocolo adhesivo en la restauración, fluorhídrico, 20 segundos, lavo, seco, fosfórico, activación, flotación activa, ¿no? Tallándolo con un aplicador, 60 segundos, lavo seco, una gotita de silano llevada con un aplicador, ¿ok? Y dejo trabajar la parte química. Me voy a boca, aíslo, cementación adhesiva. Aíslo porque tengo que hacer limpieza mecánica, cepillo de profilaxis y clorexidina al 2%. Puedo utilizar un arenador intraoral en caso de querer hacerlo también es válido, ¿no? Para generar esta limpieza. Yo también, de forma personal, después de lo que he leído en la literatura acerca del arenado, yo considero más aún que el arenado, no hay ningún artículo que te dice, vamos a decirlo, que aumente los valores de fuerza adhesiva de manera estadísticamente significativa, pero sí hay una limpieza de ese sustrato, de esa superficie. Entonces,
a modo de limpieza me gusta usarlo mucho, ¿ok? Tiene que ser un arenador con agua. Hoy en estas páginas de venta en línea tipo AliExpress puedes conseguir unos muy económicos. La desventaja es que se descomponen muy rápido, o juntas una lanita y te puedes comprar el famoso Aquacare, ¿no? Que es un aparato muy bonito y que tiene mucho más performance en su forma clínica. Es una cementación adhesiva, entonces protejo mis dientes adyacentes con teflón, hago mi grabado selectivo en este caso porque son dientes vitales. Si son dientes vitales casi de forma indicativa, voy a hacer grabado selectivo. Si es un diente postendodoncia, seguramente voy a hacer grabado total. ¿Ok? Grabo muy bien la superficie de esmalte durante 15, 20 segundos, no más de 30. También la literatura nos dice eso. Lavo, seco muy bien. ¿Ok? Hago la aplicación de mi adhesivo. En este caso, si voy a trabajar con Duolink, necesito trabajar con All Bond Universal. Entonces, aplico All Bond Universal, ¿correcto? En el esmalte voy a hacer una aplicación pasiva. La dentina la puedo frotar un poquito más, sobre todo si no la grabé, ¿ok? Para garantizar esa imprimación o esa hibridización en esa zona. Todo lo demás, fíjate cómo prácticamente los dientes están toda la parte interna reconstruida con resina. Entonces, resina con resina se va a pegar. No necesito hacer nada más que limpiar y colocar el adhesivo. Por eso es que no utilizo cementos de ionómero de vidrio ni ionómero de vidrio como reconstrucción, porque todo viene a través de una cementación y de una adhesión resinosa. Entonces, me siento mucho más cómodo haciéndolo así. Aplico, pongo un poco de aire, ¿no? Se deja de mover, hago una segunda aplicación, pongo aire hasta que el adhesivo se deje de mover, garantizo la volatilización de los solventes, adelgazo la capa y llevo mi agente cementante con mis restauraciones. Cemento las restauraciones, quito excedentes, ¿no? Limpio muy bien superficies, paso hilo, pulo estas interfaces, una fresita de grano ultra fino, banda amarilla, banda blanca, un hule para pulir esa interfase, ¿correcto? Y mira las restauraciones después de ser adheridas, ¿correcto? Respetamos toda la superficie vestibular en su mayoría, simplemente hicimos una protección de cúspides, preparaciones o restauraciones MOD. Me gusta mucho hacer esta incorporación de protección cuspidia para garantizar esta, vamos a decirlo, este comportamiento biomecánico de estos dientes en función. Entonces, tratando de ser conservador, no voy a preparar ni muy agresivo ni muy profundo, simplemente garantizo dar grosor a mi material, una técnica adhesiva de cementación adecuada para que esto permanezca en boca, ¿correcto? Vamos a ver este otro caso, donde aquí sí hay un videíto, un poquito de cómo es la técnica. Estos cepillos de profilaxis, fíjate, el tamaño son minis, ¿no? Son pequeñitos, ve la preparación, es un primer molar y el cepillo es más chiquito que una cúspide. Los compras en AliExpress, por ejemplo, compras 100 por 100 pesos, ¿ok? Pides tus cepillitos, diente vital, grabado selectivo, ¿ok? En este caso tengo muy buena separación entre los dientes adyacentes, entonces en este caso seguramente no decidí poner alguna banda separadora por eso, teflón, ¿no? Tengo espacio para separar. Entonces hago la aplicación de mi ácido fosfórico. El asistente no sé qué estaba viendo, que se me salió del cuadro, o a lo mejor yo en edición. Lavo muy bien. Me gusta mucho, como vieron ahí al principio, llevo primero la succión para quitar primero el ácido sin tirar agua y luego tiro agua, ¿no? Con el objetivo de evitar, ¿no?, que el ácido salga disparado para la ropa del paciente, mi ropa, mi cara. Aunque trabajamos con lentes de protección o con magnificación, pues siempre hay riesgos, entonces yo trato de disminuir estos riesgos. El ácido fosfórico, si te cae en el ojo, no te platico cómo te va a ir, ¿ok? Mira, fíjate cómo ahí para la aplicación del adhesivo, pegadito al molar, sí decidí poner una banda metálica de separación para evitar tocar, ¿no?, la superficie adyacente. Si yo le pongo ácido fosfórico y adhesivo al diente adyacente, cuando yo quiera quitar los excedentes de cemento, créeme, te va a costar muchísimo trabajo porque tú mismo hiciste que se adhirieran a esa superficie. Entonces, trata de separarlos muy bien, ¿ok? Para que después, en la parte de la eliminación, pues no tengas problemas. Fíjate cómo suficiente aire, ¿no?, para que esto se deje de mover. Esto es algo que hacía antes que quizás ya no hago ahora, la verdad. Entonces me gustaba polimerizar antes el adhesivo, ¿no? Pero había que estar muy seguros de tu preparación, de que habías volatilizado perfectamente bien y adelgazado bien esa capa, porque en una ocasión lo que me pasó es que polimericé y en una parte interna de la preparación me quedó un excedente adhesivo y después la restauración no terminó de bajar. Y la tuve que volver a hacer, tuve que quitar todo y volver a empezar. Entonces, no es un paso obligado, necesitas una lámpara mejor de la que se ve en ese video, ¿no?
Ahora trabajo con lámparas de alta potencia, como puede ser Valo, como puede ser Blueface de gama alta para arriba, de la N para arriba, la G3, la N, ¿no? La que no es la estudiantil, o el Ipar Deep Pure, ¿no? Cualquiera de estas lámparas de alta potencia sí permiten el paso de la luz. Entonces, cementación adhesiva, Duolink, Universal, quito los excedentes con pincel, con aplicador, con cualquier instrumento que me permita limpiar muy bien. ¿Okay? Fíjate cómo inclusive dejo que empiece a hacer esta parte química. Son cementos duales, tienen un curado químico. Antes de ponerle luz, lo dejo trabajar. Inclusive vuelvo a rectificar asentamiento muchas veces, ¿no? Fíjate ahí, vuelvo a apretar muy bien a verificar asentamiento y vuelvo a quitar excedentes. Paso hilo, termino de ir ajustando, el cemento se va endureciendo en la parte química, no va haciendo su chamba, y al final pongo luz. ¿Okay? Ahí fijo bien mi restauración y aplicamos la luz. Pero fíjate que ya prácticamente eliminé todo el cemento, entonces ya al final puedo pasar el hilo, una curetita para quitar lo poquito de esas partes que me quedaron por ahí. ¿Correcto? Entonces vamos polimerizando muy bien, ¿no? Todas las superficies, 20 segundos por lado sería más o menos mi número, ¿no? 20 segundos lingual, 20 segundos oclusal, 20 segundos vestibular, y hacemos el pulido de esta interfase, ¿no? Muchas veces primero fresa de grano muy fino de amantada, ¿no? Grano amarillo, grano blanco, y después algunos hules para terminar de pulir esta interfase, y esta interfase se vea lo más difuminada posible, ¿no? Y al tacto sea lo mejor adaptada posible. ¿De acuerdo? Entonces, ya vimos circonia autoadhesiva, circonia adhesiva, disilicato de litio posterior adhesivo. Vamos a entrar a esta parte de materiales ácidos sensibles o cerámicas vítreas con cementos adhesivos fotopolimerizables. En la familia de visco está este que se llama Choice 2, que este sí les puedo decir es mi cemento favorito para cementar carillas, y lo que lo hace diferente a todas las otras casas comerciales es que tiene un alto contenido de relleno, lo que hace que el cemento sea sumamente viscoso. Y vamos a decirlo de esta forma, es muy similar a la consistencia que te da la resina termomodificada, ¿no? La cementación con resina termomodificada no es una técnica que yo realice, no es una técnica que me gusta. Inclusive el otro día leímos ahí en un club de estudios, un grupo de estudios, un metaanálisis, y ya empiezan a arrojar resultados de, empezando por el grosor de película, las complicaciones clínicas que lleva esto, ¿no? Los cementos, uno de los factores primordiales de los agentes de cementación es que el grosor de película es sumamente delgado, ¿no? Ya lo comenté hace rato, 15, 16 micras o micrones, ¿no? Lo que nos permite que la brecha de separación entre mi preparación y mi restauración sea sumamente delgadita, ¿no? No tratar de no superar esos 60 micras que están, vamos a decirlo, como lo aceptable que puede existir entre tu restauración y tu preparación. Y estos cementos son adhesivos, son solamente fotopolimerizables, es decir, solo se van a convertir o se van a endurecer a través de luz, lo que te permite todo el tiempo del mundo para trabajar con ellos, pero al mismo tiempo necesitan el agente adhesivo. Pues vamos a ver el caso de Mercedes, ¿no? Un caso de, vamos a rehacer 4 restauraciones de carillas que tenía ella puestas ya muchos años con ella, como 12 años, ¿no? Vemos el envejecimiento, vemos inclusive ahí algunas como fallas, fracturas, perforaciones, pigmentación de la interfase, ¿no? A nivel más allá no veo nada, ¿no? Hacemos prototipo, Mercedes autoriza prototipo, no voy a meter mucho en la parte de preparaciones y diagnóstico de restauraciones de carillas, ¿no? Mandamos a hacer restauraciones, disilicato de litio estatificado, quiere decir que tengo un core de silicato de litio y en la parte externa una microestatificación, y el protocolo de cementación, lo mismo, es disilicato de litio, funciona igual. Ácido fluorhídrico, no importa el porcentaje, 20 segundos, ácido fosfórico para limpiar muy bien el precipitado del hexafluorosilicato durante 1 minuto activación activa, ¿no? Silano, una aplicación, 3 minutos o más, si quieres, ¿no? Entre más, pues posiblemente mejor, y la aplicación de mi cemento. Aislado, ¿no? Instalaciones, protocolos, adhesivos, requiero dique de hule, porque tengo muchos pasos, ¿no? Voy a grabar, voy a secar y voy a cementar. Entonces lo mismo, ¿no? Aquí ya estoy colocando mi adhesivo después de haber grabado. En este caso sí teflón alrededor para que no me vaya a adherir al otro lado. Mira, inclusive hay una matriz para separar muy bien y que no se me pegue el adhesivo después para yo limpiar y pasar el hilo, ¿no? Grapas B4, esas grapas, por ejemplo, ahorita puedo decir, este caso también es un casito viejo, ya no uso esas grapas para cementar, mis dedos son un poco gorditos, ¿no? Entonces me estorban, ¿no? Y me gusta mucho utilizar
la grapa 212 modificada, que tiene o te queda este brazo terminal, un diente más lejano. Entonces me permite manipular muy bien. Aquí apenas entro yo. Ese aparatito que estoy utilizando para quitar excedentes de cemento no es para eso, ¿no? Este truco se lo aprendí a Johan Figueira. Ese aparatito se llama Gingival Stimulator y es de una empresa que se llama GUM, que se dedica a hacer dispositivos de higiene y se supone que es un estimulador gingival, que no sirve para eso porque nunca le he encontrado una función, pero para quitar excedentes de cemento sí, porque es una punta de silicón flexible muy finita que te permite entrar a zonas próximas. ¿Ok? Entonces, cementamos estas restauraciones, el protocolo sumamente sencillo, no hay que tener control. Y también es algo que me han dicho en ocasiones, ¿no? Pero es que el dique de hule puede llegar a lastimar un poco, puede haber, claro, sí, después del día de cementación, esta es la foto inmediata. Perdón. Paso bisturí hoja 12, ¿no? Hago un corte para quitar excedentes, paso cepillo de profilaxis, paso fresa, limpio todo el excedente de cemento. Entonces, claro que después de esta cita va a haber, ¿no? Vas a notar tu tejido ahí, vamos a decirlo inflamado, pero 15 días después, fotografías finales, mira la adaptación de ese tejido, mira qué bonito se conformaron las papilas, ¿no? Mira qué bonita esa integración, ¿no? La integración biológica entre mi preparación, mi cerámica y mi tejido blando, ¿ok? Entonces no hay que tenerle miedo, me gusta mucho aislar, de verdad disfruto mucho hoy, te puedo decir que no podría cementar unas carillas o un overlay sin dique de hule, no sabría cómo manejarlo porque te da una paz saber y porque me ha pasado, ¿no? Que pruebas una restauración y de repente, pum, como que no asentó y no bajó, yo sé que puedo quitar todo, ¿no? Y puedo volverla a llevar sin el riesgo a que nada se me contamine, ¿no? Porque tengo todo separado, todo perfectamente limpio, ¿no? Entonces, el caso de Mercedes, 4 carillas de lateral a lateral, tratando de mimetizar un poco con la cerámica, color, forma, tamaños y contornos. Es importante también trabajar con un buen laboratorio para conseguir resultados que sean bonitos, ¿no? Que valgan la pena. Y vamos a entrar en esta curva final, que ya estamos ahí más o menos en tiempo. Cementación adhesiva, cerámica feldespática, cerámica ácido sensible. Me gusta mucho la cerámica feldespática. El 90% de mis restauraciones estéticas me gusta trabajarlas con cerámica feldespática, ¿no? Aquí el protocolo clínico es el mismo: ácido, lavo, seco, adhesivo, y voy con mi restauración, ¿ok? Tratando de conservar esmalte. Si yo tengo esmalte, créeme, es más fácil que se rompa el diente completo a que se descemente esa restauración, ¿ok? Entonces, importante también en la etapa de polimerización, cuando son cerámicas muy delgadas, todas las resinas tienen un factor de contracción y los cementos no están exentos de esto. Entonces, cuando utilizo cerámicas como la cerámica feldespática, que puede ir a grosores desde 0.2 o 0.3 de milímetro, yo tengo una lámpara de alta potencia y mi inicial de polimerización lo hago por vestibular, puedo generar microfracturas en esa cerámica. Y tú puedes llegar a ver, después de poner luz, líneas de fractura. No se va a romper por completo, pero sí va a tener esas líneas de fractura o de fisura que ocasionaste por la contracción de tu agente cementante. Entonces, si estás trabajando cerámica feldespática y estás trabajando con grosores mínimos, yo te recomiendo que ese inicial de polimerización lo empieces por la zona palatina y te alejes un poco para que la contracción vaya siendo paulatina y un poco hacia el diente, y después entonces la pones en la parte frontal en contacto con tu cerámica y terminas de hacer esta conversión o esta polimerización, ¿no? Entonces los discos cerámicos, ¿no? Entre más delgado y más translúcido, mejor el paso de la luz, ¿ok? No es necesario utilizar un catalizador para hacer autocurado o curado químico de esta superficie. Inclusive sabemos muy bien que los cementos duales tienen esta mina terciaria que termina cambiando de color con el paso del tiempo. Entonces, en cerámicas que tengo 0.2 o 0.3 de milímetro, puede ser una problemática que tu cemento no tenga un color estable o que sea muy amarillo, que cambie de color. Entonces, yo básicamente recomiendo solamente utilizar cementos fotopolimerizables. Me gusta mucho Choice 2 por el tema de la consistencia, ¿ok? Siempre en contacto con la unión a polimerizar, ¿no? Ya te di el tip de si son delgaditas y esto es feldespática, empieza por atrás y luego ya terminas de hacer tu polimerización en contacto, ¿no? Entre más me aleje de la superficie a polimerizar, entonces pierdo energía y pierdo calidad de luz, estoy comprometiendo esta polimerización. Entonces vamos a cementar aquí diferentes restauraciones, inclusive una en este caso en específico no la cementé porque no me gustó y se tuvo que regresar al laboratorio. Entonces no toda la odontología siempre es de un día, ¿no?
hay que darle tiempo y las cosas tienen que salir bien, ¿no? Y vamos a ver un videito, por ejemplo, aquí de la cementación. Esto es cavity cleaner y limpieza mecánica, ¿no? Con mi cepillo de profilaxis, grabado total, tengo esmalte, ¿ok? 15, 20, 25 segundos. Me lo llevo con mi succión primero, luego tiro aire, agua, ¿okay? Lavo muy bien, seco, ¿okay? Aquí estoy haciéndolo con el microscopio, entonces cambio el filtro, ahora sí con el filtro ámbar o naranja para evitar polinización, ¿no? Mi adhesivo, aire, disminuyo la capa, elimino solventes, llevo mi primer cerámica, utilizo ese instrumento Ivoclar, que no es para eso tampoco, pero me gusta mucho, que se llama Optresculp o algo así, que es para cerámicas de resinas anteriores, es como una esponjita, pero me gusta mucho para sentar las restauraciones, ¿no? Pues ahí ven el instrumento, el Gingival Stimulator, instrumentos de resina para quitar, una gasa, pincel, lo que quieras. Esto es como te sientas cómodo, ¿no? Quitando esos excedentes, ¿no? Inclusive ahí, mira, un pincelín, ¿no? Vuelvo a fijar. La ventaja del cemento fotopolimerizable es que me da todo el tiempo del mundo para estar seguro que las tengo en el lugar correcto. Empiezo mi polimerización por la parte palatina, termino por la parte vestibular, quito mi filtro ámbar, pongo mi filtro normal del microscopio y entonces hoja de bisturí, hoja 12, fíjate cómo ahí jalo el líquido del show, quiero quitar excedentes. Entonces, claro que después de esto, pues claro que el paciente va a tener el tejido irritado, pero no estoy preocupado por eso, ¿no? Yo lo que quiero es tener control en la cementación y mira en la cita de control a los 15 días. Pues el tejido no está irritado, ¿ok? Entonces, con mucho cariño, ¿no? Digo, este es un caso un poquito más complejo, corregimos un cantamiento maxilar sin ortodoncia con preparaciones y cirugía, ¿no? Otra cosa que no vamos a ver hoy. Y terminamos con este caso, que igual es un caso muy bonito, ¿no? Cerámicas feldespáticas, trabajando con microscopio, toda la técnica de cementación, ¿ok? Vamos aquí con lo mismo. Limpieza mecánica, cavity cleaner, ¿ok? Cepillo de profilaxis, lavo muy bien, ¿no? Limpio muy bien, puedo arenar si quiero arenar, como tú te sientas cómodo, ¿no? Inclusive, mira, aquí estoy pasando un ultrasonido. Este caso tardamos un poco con las cerámicas. Me gusta mucho trabajar con un laboratorio, un técnico que se llama Arturo Godoy, ¿no? Un gran amigo mío. A veces Arturo, pues, está sobrecargado de chamba de laboratorio y de chamba de andar de show, ¿no? Sale mucho a dar conferencias, cursos en Europa, en México, en Sudamérica. Y a veces puede demorar 5 o 6 meses en entregar unas restauraciones. Entonces, este caso fue 6 meses la paciente en provisionales, entonces sí había, ¿no? Paso el ultrasonido porque veo ahí un poquito de cálculo y de masa herido y lo tengo que quitar. Otra cosa que no me hubiera dado cuenta sin dos cosas. Una, el dique de hule y dos, la magnificación. ¿Ok? Entonces, grabado total, lavo, seco, ¿no? Otra vez la succión primero, luego el chorro de agua. Ahora sí, mi agente adhesivo. ¿Ok? All Bond Universal. Fíjate ahí, ¿cuál es el riesgo de que se me contamine? Ninguno. Tengo mis márgenes expuestos, bien contenidos en el dique de hule, teflón en los dientes adyacentes para no generar adhesión en esos dientes, tiro aire, ¿no? Llevo mi cerámica y empiezo a cementar. ¿Okay? Aquí voy a adelantar un poquito porque ya lo vimos en el otro. Y básicamente, no importa la cerámica que sea, ¿no? Ahí voy, cementos centrales simultáneos y luego voy uno por uno. Mira, ahí paso el hilo, ¿no? Vuelvo a sentar, mi cemento es fotopolimerizable, entonces tengo la posibilidad de tardarme todo el tiempo del mundo hasta que esté seguro. Luz palatino, excedentes con hoja de bisturí 12, aumento magnificación para ver un poquito mejor los excedentes, ¿ok? Y empiezo a eliminar, 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 y así me voy siguiendo, ¿no? Si voy a hacer abajo, en este caso hicimos arriba y abajo, entonces si voy a hacer abajo me voy para abajo, ya me quiero ir un poquito más rápido porque ya me estoy pasando el tiempo, ¿ok? Quitamos ahí bien excedentes, todo el proceso es básicamente el mismo. Este es el instrumento que les decía de Ivoclar, que se llama Optresculp o algo así, no me acuerdo muy bien los nombres, pero de repente si en redes ahí me pueden mandar un mensaje en Instagram y con mucho gusto yo les puedo contestar, ¿no? Ahí los tengo y ahí pues, lo busco y se los paso. Me gusta mucho para sentar la restauración cuando estoy cementando, ¿no? Con el dedo a veces podemos apretar muchísimo, se me han roto restauraciones cementando, gracias a Dios nunca un central, ¿no? Me ha pasado con premolares, pero sí se rompen, entonces hay que tener cuidado. Entonces, fíjate, dique de hule, hoja de bisturí, todo el show, ya lo viste, ¿no? La foto del día 1, sí va a estar madreada el tejido, sí va a estar rojo, sí va a estar sangrando, porque lo lastimé,
pero con cuidado, ¿no? Fui precavido también. Y entonces ahora tengo, fíjate, 15 días después o 3 semanas después, no recuerdo muy bien esta foto, fíjate la integración de estas 18 cerámicas, hicimos 8 arriba, 10 abajo para compensar este patrón de sonrisa, ¿no? Esta paciente no estaba muy contenta con el aspecto, sobre todo los dientes inferiores con los superiores, tenía un tema ahí de pigmentación por tetraciclina, llevaba muchos años con esto, la paciente es una muy buena paciente, ¿no? Inclusive vean el resultado, pues lo bonito que quedó este caso, ¿no? Cerámicas feldespáticas, Arturo Godoy, vale la pena esperar, ¿no? Y con esto terminamos, espero que haya sido de su agrado, que se hayan llevado algo a casa o que si había algunas dudas, pues yo las haya resuelto a sus expectativas, ¿no? Yo disfruto muchas veces compartir estos casos y pues ayudar en lo que sea posible. Muchas gracias, Alan, muchas gracias, Diana, y gracias a todos los que se conectaron. Cualquier cosa, pues estamos en contacto y pues gracias por estar aquí y escucharme.